Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer. Hoy, 13 de julio, revisando nuevamente nuestra meditación en el devocional en pos de lo supremo. El título de este día es el precio de la visión, y el versículo es Isaías capítulo 6, versículo 1. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por otra oportunidad de ser confrontados a través de tu palabra. Señor, gracias por estas meditaciones. Gracias por la oportunidad de ser guiadas por tu Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad de ser más como Cristo por tu gracia. Señor, te lo pedimos con este mismo fin, de ser más como Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, empieza así hoy la meditación y tiene que ver con el costo, Él lo llama el precio de la visión. Normalmente yo utilizo el término el costo, que viene a ser más o menos el mismo. Dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Estamos hablando del profeta Isaías, que tuvo su encuentro con el Señor cuando Dios le reveló su presencia, le dio esta visión de una escena de adoración en el cielo que realmente cambió todo para Isaías. Ahora, ¿qué tuvo que pasar Isaías en este caso? Que Oswald Chambers nos va a llamar la atención a un tipo de costo que nuestro caminar con Dios va a requerir para que lo conozcamos mejor. Y dice, la historia de nuestra relación personal con Dios frecuentemente incluye un relato de la muerte de nuestros héroes. Es decir, que nuestro propio caminar para que sea cada vez más íntimo, cada vez más personal, cada vez más profundo, siempre va a tener este tipo de costo. Y es que Dios va a ir removiendo de nuestras vidas, especialmente de nuestros altares que hemos creado de repente, a las personas que se han vuelto para nosotros algún tipo de héroe, de héroe. Ahora dice, una y otra vez, Dios ha tenido que eliminar a nuestros amigos para ocupar el lugar que ocupaban ellos. Y ahí es donde vacilamos, fracasamos y nos desanimamos. Es decir, muchas veces nosotros tenemos la tendencia de idolatrar o de hacer a alguien como un héroe. Alguna persona que necesariamente no tiene que necesariamente ser nada de malo ella en sí mismo, pero es la tendencia que nosotros tenemos de apoyarnos y de depender de alguna persona, ya sea la persona que te presentó al Señor, o puede ser tu pastor favorito, tu predicador favorito, cualquier persona así, de la cual nosotros casi lo ponemos en un lugar de héroe, en un lugar de idolatría, como diciendo, este hombre, ¿qué haría yo sin esta persona? Yo no podría caminar ni vivir, mi fe se debilitaría si esta persona no estuviera cerca de nosotros. Esto le puede haber pasado, digamos, a Timoteo, con Pablo, o le puede pasar, como digo, a cualquiera de nosotras, si es que Dios ha traído una mujer santa, quien nos ha ayudado, a quien nosotros llegamos a admirar, y no tiene nada de malo que nosotros tengamos buenos ejemplos aquí en la tierra de personas espirituales, de personas que son maduras en la fe, pero el problema está cuando esa persona, nosotros la elevamos a un lugar que está ocupando el lugar del Señor. El Señor es celoso, Dios es celoso, y Él nunca va a permitir que ninguna amiga, que ninguna persona, esto es decir, nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie ocupe su lugar. Entonces, muchas veces Él va a permitir que estas personas se nos caigan de nuestros lugares, ya sea porque nos desanimaron, porque nos decepcionaron, hicieron algo lo cual Dios permitió que nos doliera de tal manera para que Él nos mostrara que nadie puede estar en el lugar que le corresponde a Él. Entonces, dice,
deja que te lo explique de una manera personal. Ahora el autor nos va a dar su explicación en una forma personal para que la entendamos. Dice: cuando murió la persona que para mí representaba todo en la vida, hace una pregunta: ¿me hundí abandonándolo todo? ¿Me volví enfermo o deprimido o desalentado o descorazonado? O la pregunta es: hice como Isaías en este momento, que cuando murió el rey Usías, que había estado por décadas como líder en Israel. ¿Qué hizo Isaías? Decayó al ver que, oh no, ahora ya no tenemos rey, no tenemos la persona que nos ha guiado por tanto tiempo, no tenemos a nuestro héroe. ¿Qué fue lo que hizo él? Y el autor quiere específicamente que nos demos cuenta que en el año en que murió el rey Usías, Isaías miró al Señor, Isaías vio al Señor, ¿verdad? Entonces dice: mi visión de Dios depende de la condición de mi carácter. Mi visión, no estamos hablando de nuestra salvación, ¿verdad? Aquellos que hemos sido salvos por gracia mediante la fe, no tenemos temor de que algún día vamos a perder nuestra salvación, pero estamos hablando acerca de la cercanía, estamos hablando acerca de la intimidad, de la comunión que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener, porque para tal cosa, para tal privilegio, Dios nos ha salvado, para restaurar nuestra comunión y para que nosotros podamos adorarlo correctamente y en esto encontrar nuestra fidelidad, nuestra felicidad a través de la fidelidad. Entonces, sí, tiene razón el autor en decir que mi visión de Dios, la manera que yo veo a Dios, depende mucho de la condición de mi carácter. Entonces, mi carácter decide si reúno las condiciones para que se me pueda revelar la verdad o no. Antes que pueda decir vi al Señor, mi carácter tiene que conformarse a la semejanza de Dios para empezar, ¿verdad? Una persona, Jesucristo se lo dijo claramente a un líder religioso llamado Nicodemo en el capítulo 3 de la carta del Evangelio de Juan, que nadie podía entrar al reino, nadie podía ni siquiera ver el reino si no hubiesen nacido de nuevo. Entonces vamos a tener que asumir que para tener una vida íntima, una relación íntima con el Señor, tenemos que haber nacido de nuevo, lo cual aquí menciona el autor, dice: hasta que yo haya nacido de nuevo y comience a ver verdaderamente el reino de Dios, solo veré las cosas desde la perspectiva de mis propios prejuicios. Ahora, yo añadiría eso, que claro, hasta que no hemos recibido un nuevo nacer, hasta que el Espíritu Santo no ha vuelto a soplar vida a nuestros espíritus muertos, nosotros tenemos una perspectiva de Dios completamente horizontal, completamente egocéntrica, para nosotros mismos, completamente errónea. No podemos ver al verdadero Dios y todos nuestros prejuicios, todo lo que nosotros pensamos de Dios está totalmente sazonado, lamentablemente, por nuestros prejuicios. Es como que estamos viendo a Dios a través de nuestro lente, a través de lo que nosotros pensamos de Él. Entonces, lo que necesito es el procedimiento quirúrgico de Dios, es decir, empezando con lo que la Biblia nos dice, una circuncisión de nuestro corazón, o que Dios en su misericordia corte de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, esa esclavitud en la cual nosotros hemos nacido, para poder tener recién la iniciativa de ver a Dios correctamente, aunque tomará toda una vida para conocerlo más y más y más. Él es infinito, nosotros somos finitos, estaremos para siempre descubriendo quién es este maravilloso ser, ¿verdad? Entonces dice, su uso, lo que necesito, regresemos, lo que yo necesito, lo que tú necesitas, y aunque nos duela,
que Dios tenga que sacar de nuestras vidas aquellos amigos favoritos, aquellas personas que tanto nos han servido, pero que porque nosotros los hemos puesto en un lugar equivocado, Dios los va a tener que sacar, los va a tener que tumbar de ese altar. Entonces, y a veces, ojo, no es necesariamente algo ni siquiera que ellos están haciendo, sino que Dios va a permitir que nosotros nos desencantemos de alguna manera, a veces por la mínima cosita, es simplemente con este fin. Dice, lo que necesito es el procedimiento inicialmente, quirúrgico de Dios, cortando nuestra naturaleza pecaminosa, y obviamente continuamente su uso de circunstancias, que es lo que Dios utiliza, sus circunstancias externas para producir una purificación interior. Nosotros podemos alimentarnos y debemos alimentarnos de su palabra, ¿verdad? Debemos estar continuamente leyéndola, continuamente estudiándola, porque la verdad del Señor va a ir transformando, renovando nuestra mente para que Él nos pueda cambiar. Pero eso no quita que Él no va a utilizar las circunstancias externas, como en este caso sería tumbar a nuestros héroes para que nosotros podamos verlo a Él más claramente. Y dice así, continúa, tus prioridades han de ser, fíjense, primeramente Dios, segundo Dios y tercero Dios, hasta que tu vida sea un continuo y permanente cara a cara con Dios, sin tener en cuenta a nada, ni a nadie más. Es decir, no está asumiendo el autor que nosotros vamos a aislarnos, que vamos a abandonar la congregación. No, porque en los días anteriores, si recuerdan, ha estado hablando acerca de la necesidad de estar unos con los otros, de ser honestos unos con los otros, la necesidad de entender que tenemos una responsabilidad no solo individual, pero colectiva también, pero lo que hoy Él nos está animando, utilizando este versículo de Isaías capítulo 6:1, diciéndonos que por más que estemos en mancha, por más que estemos agrupados en lo que se conoce como la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios nunca puede ser reemplazado por nadie. Él tiene que tomar todos, el primero, el segundo, el tercer lugar, hasta el punto de que nada ni nadie, ninguna convicción, ninguna tradición, ninguna denominación, nada va a tener tu lealtad, ¿verdad? Tu lealtad tiene que ser directamente con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Entonces, dice, tu oración será entonces el día que alcancemos, ya porque Dios ha ido removiendo a través de circunstancias difíciles la confianza mal puesta en alguna persona por encima de Él, y dice, entonces nuestra oración será en todo el mundo, no hay nadie más que tú, Dios mío, nada hay más que tú. ¿Verdad? Tú eres mi número uno, no lo soy yo, no es mi familia, no es mi sueño, mi alcance, mi ministerio, nada ni nadie, Señor. Nada ni nadie es Señor de mi vida. Tú eres el número uno, tu voluntad es lo que más me importa. Recuerden cuando el Señor Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi voluntad y mi deseo es cumplir la obra para la cual el Padre me envió. Y luego en el capítulo 17 de Juan, Él nos dice, tal cual mi Padre me envió a mí, así yo también envío a los míos al mundo a dar a conocer al Padre por medio del Hijo y de su sacrificio de expiación. Entonces dice, sigue pagando el precio, sigue dispuesta a pagar el costo, que Dios vea que estás dispuesto o dispuesta, en este caso, a vivir conforme a su visión. Así que con eso hemos llegado a esta exhortación. Seamos fieles al Señor, y cuando Él comienza a remover cosas de nuestra vida, en vez de fijarnos en las personas que tanto nos están decepcionando, veamos al Señor y digamos, Señor, tienes toda la razón del mundo.
Tú no eres mi número uno, pero lo debes hacer, lo debes ser. Así que las esperamos mañana para otro momento de meditación en Post Lo Supremo. Gracias por estar con nosotros.